Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a un video sobre trazar puntos en el espacio. Los objetivos de este video son trazar puntos en 3D, y también determinar la distancia entre dos puntos en 3D, y determinar el punto medio de un segmento en 3D. Trazamos puntos en 3D usando el sistema de coordenadas SIS. Podemos construir un sistema de coordenadas tridimensional introduciendo un tercer eje llamado eje Z. Y a veces este espacio se llama R3 como vemos aquí. Así que echemos un vistazo al sistema de coordenadas SIS. Este eje aquí sería el eje X. Este sería el eje X positivo, y este sería el eje X negativo en esta dirección. Este sería el eje Y. Este es el eje Y positivo. Y este sería el eje negativo Y. Y, por último, este eje aquí sería el eje Z. Este sería el eje Z positivo, y hacia abajo sería el eje Z negativo. A veces es un poco difícil representar la tercera dimensión en una superficie plana bidimensional, como vemos aquí en la pantalla de la computadora. Pero se supone que esto da la perspectiva de longitud, ancho y profundidad. Cada punto en el espacio se identifica por lo que se llama un triple ordenado, que consiste en una coordenada X, Y, Z. Y también hay 8 octantes en lugar de 4 cuadrantes como tenemos en 2 dimensiones. Ahora, debo mencionar que este es el sistema de coordenadas diestro. También hay algo llamado zurdo sistema de coordenadas, pero este sistema de coordenadas se usa más comúnmente. Echemos un vistazo a una demostración de Wolfram para tener una mejor idea de cómo se ven los puntos en la tercera dimensión. Una vez más, aquí está el sistema X, Y, Z coordinatae. De nuevo, a veces se llama R3. Y espero que puedan ver esto, pero hay un pequeño punto azul aquí y un punto rojo aquí. Y ahora probablemente puedas verlo un poco mejor. Este punto azul aquí es el punto 301. Eso es porque está fuera de 3 unidades a lo largo del eje X, no se mueve a lo largo del eje Y, y luego sube una unidad. Este punto rojo aquí es el punto negativo 223. Y eso es porque a medida que retrocedemos 2 unidades en el eje X, 2 unidades a la derecha en el eje Y. Y luego hacia arriba 3 unidades en el eje Z. Y para darle una mejor perspectiva a medida que lo rotamos, puede tener una mejor idea de dónde están esos puntos en el espacio. Avancemos y cambiemos estas coordenadas. Ahora este punto rojo tiene coordenadas, 2 negativas, 2, 5, porque está fuera de 2 unidades a lo largo del eje X, dejó 2 unidades sobre el eje Y. Y luego hasta 5 unidades a lo largo del eje Z. Y este punto azul aquí es negativo 2 3 negativo 5 porque está ubicado 2 unidades atrás en el eje X, 3 unidades a lo largo del eje Y. Y luego hacia abajo 5 unidades a lo largo del eje Z. Y si giramos esto, puede ver cómo ese punto azul está debajo del plano sí. Y el punto rojo está por encima del plano sí. Ahora, cuando vamos a trazar puntos en nuestro papel, a menudo se nos pide que dibujemos un cuadro para tener una mejor perspectiva de dónde se encuentra el punto. Sigamos adelante e intentemos trazar el punto 2, 3, 5 y usemos un recuadro para darle a ese punto una mejor perspectiva. Nuevamente, lo primero que probablemente haría es seguir adelante y extender el eje X, que vemos aquí, en dirección negativa. Extienda el eje Y nuevamente en la dirección negativa, así como el eje Z. Bien, entonces nuestra coordenada X es 2, así que vamos a mover 2 unidades a lo largo del eje X. La coordenada Y es positiva 3, entonces ahora necesitamos movernos 3 unidades hacia la derecha a lo largo del eje Y. Y lo que podemos hacer para obtener una mejor perspectiva de donde estamos en el plano sí es construir un paralelogramo utilizando estos como dos lados de ese paralelogramo. Y se ve algo como esto. Este borde sería paralelo a este borde aquí, y este borde aquí sería paralelo a este eje aquí. Así que aquí estamos. Hemos movido 2 unidades a lo largo del eje X, 3 unidades a lo largo del eje Y, y ahora tenemos que subir 5 unidades, y aquí es donde se pone un poco complicado. Si marcamos 5 unidades en el eje Z, estaría aquí arriba. Entonces, lo que podemos hacer ahora es hacer una caja donde este sería el borde y la parte posterior.
Entonces construiremos una arista aquí que es paralela a este eje aquí. Dibuja eso hacia abajo. Haz lo mismo de este lado. Este borde sería paralelo al eje Y. Y luego abajo. Y luego dibujaremos la parte superior de este cuadro. Y ahí lo tenemos. Entonces, el punto nuevamente estaría fuera de 2 unidades a lo largo del eje X, 3 unidades a la derecha a lo largo del eje, y 5 unidades a lo largo del eje Z. Entonces el punto estaría ubicado justo aquí. Avancemos y dibujemos este borde frontal de la caja. Así que ahí está el punto 2, 3, 5. Sigamos adelante e intentemos con otro. Aquí tenemos el punto negativo 3, 1, 2. Avancemos y ampliemos los 3 ejes. Entonces, nuevamente, comenzaré haciendo un paralelogramo en el plano sí. Entonces vamos a retroceder 3 unidades a lo largo del eje X, eso sería volver aquí. 3 unidades y luego vamos a mover una unidad en la dirección positiva a lo largo del eje Y. Que estaría aquí. Y nuevamente vamos a hacer un paralelogramo en el plano sí, que se parece a esto. Así que aquí estamos hasta ahora. Y luego la coordenada Z es positiva 2. Entonces tenemos que subir 2 unidades. Entonces subamos 2 unidades a lo largo del eje Z. Y luego a partir de aquí vamos a seguir adelante e intentar construir una caja para representar el punto que está en algún lugar por aquí pero arriba 2 unidades. Entonces, lo que podemos hacer aquí es construir un paralelogramo que sería el frente de este cuadro. Algo como esto. Ahora sigamos y dibujemos la parte posterior de la caja. Eso estaría en algún lugar a lo largo de aquí. Y ahora deberíamos poder dibujar nuestro punto. Entonces, una vez más, retrocedimos 3 en el eje X, 1 derecho en el eje Y, y 2 unidades arriba en el eje Z. Entonces nuestro punto se encuentra aquí. Ahora se necesita un poco de práctica para ser bueno en esto, pero puede ver que incluir una caja le da a este punto una mejor perspectiva 3D. Otras 2 cosas que queremos mencionar en este video. Esperemos que esté familiarizado con la fórmula de distancia en 2 dimensiones, porque la fórmula de distancia entre 2 puntos en el espacio es solo una extensión de eso. Si observa de cerca esta fórmula de distancia, las partes X y de esta fórmula son exactamente las mismas que la fórmula de distancia en 2D. Ahora solo tenemos que incluir el componente Z para encontrar la distancia entre 2 puntos en el espacio. Y lo mismo cuando hablamos del punto medio de un segmento en el espacio. Tiene que haber 3 coordenadas para el punto medio, entonces tenemos que sumar las correspondientes coordenadas X, Y y Z y luego dividir cada una de ellas por 2, para encontrar el punto medio. Sigamos adelante y pruebe cada uno de estos. De nuevo, probablemente ya hayas hecho esto en 2D, entonces debería ser bastante natural. Sigamos adelante y veamos si podemos encontrar la distancia entre estos 2 puntos. Sigamos adelante y llamemos a estos los X1 y 1, Z1 y llama a estos los 2. X2, y 2, Z2. La distancia será igual a X2 menos X1 cuadrado. Eso será 3 menos 2 al cuadrado. Más 3 menos negativo 5 al cuadrado. Más negativo 2 menos 3 al cuadrado. Avancemos y comencemos a simplificar esto. 3 menos 2, eso es 1, un cuadrado es 1. Esto se convertirá en 3 más 5 u 8. 8 al cuadrado es 64. Y luego negativo 2 menos 3 es negativo 5 y luego lo cuadramos. Eso es positivo 25. Parece que vamos a tener 65 más 25. Esa será la raíz cuadrada de 90. Y esto puede simplificarse. Es lo mismo que 9 veces 10. La raíz cuadrada de 9. Por supuesto, es 3. Esto sería 3 raíces cuadradas de 10 unidades. O si queremos obtener una aproximación decimal, esto será aproximadamente 9.487. Avancemos y echemos un vistazo al punto medio ahora. Ya hemos determinado el punto medio del segmento con estos 2 puntos finales. Entonces, de nuevo, lo que vamos a hacer es agregar el correspondiente coordina y luego divide cada uno de ellos por 2. Entonces tendremos 7 más 3 negativos, divididos por 2 para la coordenada X. Negativo 5 más negativo 4 dividido por 2. Ahora observe que para el punto medio estamos agregando las coordenadas y para la fórmula de distancia, restamos las coordenadas.
Así que tenemos que tener cuidado con eso. Y luego para la coordenada z, tendremos 1 más 9 dividido por 2. Sigamos adelante y simplifiquemos esto. Va a ser positivo 4 dividido por 2, eso es 2. Aquí vamos a tener 9 negativos divididos entre 2, eso será negativo 4.5 o negativo 4,5. Y entonces esto será 10 dividido por 2 o 5. Bien, eso lo hará para este video. Gracias por ver.